¿Será que los otros compañeros pensaron que pronto hoy era como entregas o asesorías? No sé. Vamos, con eso retomamos ya la próxima semana, ¿sí? Pero ahorita les quiero explicar, o les voy a explicar, digamos, en qué consiste la segunda entrega y cuestiones que tienen que tener como en cuenta a la hora, pues, de trabajar, pues, en un sistema de aprendizaje, pues, en un sistema de aprendizaje. Bueno, entonces les voy a compartir. Bueno, primero les voy a hablar un poco en qué consiste el trabajo, ¿sí? Yo ya les había compartido, digamos, como la información. Está ahí en el muro del grupo. Si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno. Entonces, esta entrega tiene que ver se centra pues en lo que es como el módulo de analítica, ¿cierto? Entonces, la idea es que el módulo analítica también esté en un Docker, pues esté, digamos, como virtualizado. Eh, digamos que para eso en particular, pues sí deben crear, pues basarse, digamos, de un contenedor que tenga Python, pues supongo que el trabajo pues se hará en Python, ¿sí? Pues esa es como la recomendación. Ustedes deben, igual yo también con ustedes me siento pues en la parte de asesoría a mirar a ver qué podemos hacer con los datos que ustedes habían escogido. De pronto con algunos ya he hablado un poco pues al respecto, si va a ser clustering, o sea, va a ser clasificación, o si va a ser regresión, o qué tipo de cosas, pues digamos que qué tipo de procesos se le van a hacer a los datos, ¿sí? Entonces, para eso, pues, digamos que les sugiere sklearn, scikit-learn, que es igual ahorita les vamos a mostrar un poquito como de esto de scikit-learn, Keras o PyTorch, o pues si van a trabajar con redes, que eso más que todo cuando van a trabajar con imágenes, sí. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Ve, me pareció que alguien dijo algo, pero no sé si es que se habrá arrepentido. Bueno, entonces digamos que se usaría pues ese canal Keras o PyTorch o TensorFlow, pues de acuerdo pues como al que ustedes vean como más pertinente. Normalmente en Kaggle, pues si las bases de datos se adquirió de Kaggle, hay unas partes donde hay como discusiones y hay algunos ejemplos, ¿sí? Digamos de procesos que le han hecho, ¿sí? Entonces a veces hay como unas redes que están previamente montadas y ese tipo de cosas. Eh, bueno, esto sí es más como para el tema gráfica, para graficar y eso. Bueno, pero este módulo analítica se debe consumir, digamos que se debería consumir o cómo se le da, digamos, como al público, ¿cierto? Entonces, para eso, la idea es usar microservicios y en microservicios, pues se recomiendan estos dos paquetes, que son dos paquetes, digamos, que es posible que ustedes ya los conozcan, que son paquetes muy sencillos, ¿sí? Pues digamos que para hacer servicio REST, uno es Flash y el otro es Request. Flash para generar los servicios, Request para consumir los servicios, aunque también hay otras formas de consumirlo, ¿cierto? Hay un comando que es curl que también sirve para consumir. Eh, bueno, la idea es también que ustedes conecten el módulo analítica pues con el módulo de la primera entrega, pero pues esto digamos que yo creo que eso es más como algo un poco tentativo. Va a depender en gran medida pues de si, digamos, como si es necesario. Es posible que para algunos casos sí se necesite.
¿Por qué digo si es necesario? Porque es que, digamos que en el módulo de analítica uno no va, o sea, uno va, sí va a entrenar digamos, ya bien sea un clasificador o va a hacer el clustering, pero eso uno solamente lo hace una vez, uno guarda el modelo. Ahorita les voy a mostrar cómo es eso de guardar el modelo. De tal manera que cuando ustedes vayan a pedir, hacen una solicitud por medio de un servicio, no es que ustedes vuelvan a entrenar todo el modelo, no, simplemente corren la parte de predicción o la parte que hace la regresión, ¿sí? O después de que de haber hecho el clúster, evalúan, digamos, la categoría o el clúster pues, específico, ¿sí? Entonces, bien, el módulo de analítica se desarrolla en dos etapas. Entonces, bueno, hay una cosa, pues, la primera corresponde a lo que les digo, como todo el proceso de entrenamiento. Y la otra es el proceso pues, de prueba, ¿sí? Que es cuando yo ya tengo el modelo, entonces esa parte de prueba es la que va a ir en, en la parte de servicio, ¿sí? Algo que es bien importante que tengan en cuenta, aunque ya hay muchas bases de datos que ya incorporan, pues digamos que ya le hacen este tratamiento de datos, es lo que tiene que ver con la estandarización. Yo ahorita les muestro qué significa y pues digamos por qué es útil hacer esto. Ah, bueno, y para la segunda etapa es todo lo que les digo, uno guarda el modelo y ese modelo lo carga, eh, digamos, a la parte donde estén los servicios, ¿sí? Digamos que acá hay unos ejemplitos, bueno, ya ahorita miramos el tema de servicios, unos ejemplos, digamos, sencillos de servicios REST en Python con, con Flask. Igual en la página de Flask también hay unos ejemplos que pueden servir como guías, pues ya igual ustedes ahí. Y acá hay un video que les ayuda, digamos, a lo que tiene que ver con la configuración del contenedor, porque pues acá también toca configurar el puerto para poder exponer el servicio, ¿sí? Pues este es como el esquema, pues, como general. No sé qué dudas tengan hasta el momento. Bueno, entonces les quiero hablar un poquito de lo que tiene que ver con y la importancia de uno estandarizar los datos. ¿Y qué es eso de estandarizar los datos? Yo no sé si de pronto ya les había mencionado anteriormente algo relacionado con esto. Resulta, resulta que cuando nosotros estamos trabajando con variables que son de diferente naturaleza, ¿sí? Cuando me refiero a variables que son de diferente naturaleza, por ejemplo, cuando hablamos de estatura, la estatura tiene unidades diferentes, por ejemplo, a la que tiene, por ejemplo, la característica que puede ser masa, ¿cierto? Pues digamos que si uno empieza a mirar la estatura de las personas que están, por ejemplo, en el curso, pues uno dice, no, mire, las estaturas pueden variar como, no sé, de 1,55 hasta 1,90, ¿sí? Entonces, digamos que las estaturas pueden cambiar desde esos lugares poniendo, pues como para poner un ejemplo. La característica, digamos, como si estatura, oscila entre esos valores, ¿sí? Y la característica, por ejemplo, masa, pues, o peso, que, no sé, que oscila entre 45 y 90 pues, kilogramos, ¿sí? Voy a poner ahí como un ejemplo. Resulta que
que mire que si nosotros vamos a representar, digamos, una muestra, teniendo en cuenta estas dos cosas, la estatura y el peso, eh, ¿qué pasa? Que posiblemente alguna de estas dos tenga, digamos, una mayor variabilidad, ¿sí? O como se ve acá, digamos que las medias van a ser diferentes. Entonces es posible que alguna de esas características tenga mayor peso cuando yo estoy haciendo el proceso como de clasificación, ¿sí? O podría estar sesgando el clasificador o el sistema de regresión, ¿sí? Entonces, algo que es súper importante, que es algo que es sencillo y puede ser básico, pero que de pronto uno lo puede dejar como de lado y que pronto se omita ese paso y incluirlo puede mejorar mucho los resultados, es el proceso de estandarización. Entonces, el proceso de estandarización, hay diferentes procesos, pero el más común es uno que se llama pues como, que consiste en garantizar de que por cada característica, ¿sí? De por cada característica, garantizar que la media de los datos sea cero, o sea, ahí estamos entrando, y que la desviación estándar sea 1, sea 1. La desviación estándar es importante, pues no puede ser cero porque pues, si es cero, pues digamos que se pierde la información de los datos porque todo lo compactaría, todo sería un mismo dato, entonces no tiene mucho sentido. Pero la media sí, la idea es como centrarlo. Entonces digamos que si nosotros hacemos eso, pues básicamente vamos a tener valores que están alrededor de cero, ¿sí? Alrededor de cero y que digamos que si le fuéramos a calcular la varianza de nuevo, va a ser uno. ¿Cómo se hace esa estandarización? La estandarización consiste en que a estos datos, por cada característica, yo debo, coger el dato y restarle la media, ¿sí? Le resto la media y lo divido entre la desviación estándar, ¿sí? Voy a poner como un XZ, ¿sí? Es que este ya está como normalizado. Entonces, eso también se conoce como la normalización Z-score, ¿sí? Eso se hace para esta. Esto mismo yo lo debo hacer para esto de acá, ¿sí? Entonces, miren que cuando yo hago eso, ya digamos que se manejaría una escala similar, tanto en la estatura como en el peso. Ahora es posible que usted me diga, venga, pero ¿cómo así? Pues entonces si entra una nueva muestra, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué creen que pase si yo entro una nueva muestra? Si igual si yo estoy entrenando con esta información y uno dice, venga, pero es que usted entrenó con unos datos, pero eh, él espera tener valores cercanos a cero, ¿cierto? En las características, si usted le está entrando, por ejemplo, no sé, un 1,65 en estatura. Entonces, eso tendrá un comportamiento. ¿Qué pasaría ahí? ¿Ustedes qué creen? O no sé si ya les ha pasado, pues están los que de pronto ya hayan trabajado con estos temas. Sí, claro lo que les he explicado hasta ahora o es que no sé cómo interpretar ese silencio. No sé si me... O si me entendieron la pregunta o no. Sí, profe, pero por ejemplo no sabría qué pasaría.
Ok, pues bueno, lo que pasaría es que el sistema no debería, pues ya no necesariamente va a tener un buen resultado, porque pues digamos que él se acostumbró, digamos, con unos datos que están alrededor de cero, ¿sí? Y yo le estoy dando valores que están muy desfasados, ¿sí? Eso podría tener cualquier resultado, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿ustedes qué creen que se debería hacer? Ya sabemos que es importante que nosotros entrenemos el sistema de esta manera, usando estos datos ya normalizados, para digamos, darle igual peso a ambas características, o a todas las, eso se tiene que hacer por cada una de las características. La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer si llega un dato nuevo? Por ejemplo, llegó un dato que tiene estaturas 1,65 y masa 70 kilos. ¿Qué hago con esta muestra? ¿Qué creen que debería hacer? Pues resulta que yo lo tengo que llevar a esa misma escala. ¿Y cómo lo llevo a esa misma escala? Cuando yo haga este proceso, esta media, se saca solo con los datos de entrenamiento, ¿sí? Con los datos de entrenamiento yo calculo la media. Y con los datos de entrenamiento también calculo la desviación estándar. Entonces yo estos valores se deben guardar. Y esto me ayuda, con esta misma fórmula, escalo estos valores que están acá, de tal manera para que este dato nuevo que entró esté en la misma escala que este de acá, que los datos. Entonces ahí sí ya los va a clasificar. Si es un sistema de regresión, uno lo que hace es que también hace todo este proceso, pero después de que lee el valor, como eso va a botar una salida, por ejemplo, supongamos que quiero estimar, no sé, en el sistema está devolviendo, por ejemplo, si es un tema de regresión, me está devolviendo, por ejemplo, me está diciendo que la estatura es 0,3, pero el sistema está estandarizado. ¿Qué me toca a mí hacer? Me tocaría hacer la operación inversa a esta para poder obtener el valor real. O sea, digamos que el sistema internamente predice, digamos, esos valores que están cercanos a cero, pues digamos que están como normalizados. Pero yo los tengo que desescalar, quitarle esa escala para volverla a la escala original. ¿Sí? Eso solamente sería, digamos, cuando trabajo con temas de regresión. Clasificador, opción, pues es lo que me devuelve es una etiqueta, no un valor como tal, pues no un valor real que me interese, digamos, como que me explique el comportamiento de una variable. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿cómo se hace esto? Pues eso, digamos, hacerlo, pues uno sí lo puede hacer manual y todo eso, pero pues ya en ese Kalen hay una función que hace eso. Entonces les quiero mostrar un poquito, hablar con un poquito de esa función. Entonces, bueno, vamos acá primero que todo. Y aprovecho también para hablarles un poco de cómo es el proceso de particionamiento entre entrenamiento y prueba, ¿sí? Entonces, la primera parte, pues digamos que esto es, aleatoriamente se genera una base de datos eh, como de juguetes, como un toy set, ¿sí? Que es este, que es como el de las lunas, ¿sí? Básicamente son como dos lunas, uno metido como entre las media lunas, y son dos clases, ¿sí? Entonces, no, acá yo lo corro, entonces ya tengo el X y el Y, pues las etiquetas. Y son dos características, ¿sí? Listo. Si nosotros, bueno, acá vamos a calcular cuál es la media, de los datos. Bueno, esto de las medias, pues digamos que este valor de acá me dice como el eje en el que quiero calcular, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar primero cómo está el X. El X es de esta forma, ¿sí? Digamos que, bueno, no sé cuánto, pongámosle shape, a ver. Es de 100 por 2, o sea, tiene 100 muestras, dos características. Cuando aplicamos la medida de esta manera, digamos que
estoy sacando la media de estos 100 datos, o sea que al final tendría yo dos medias. Si yo le pongo 1, es que la media sería de cada una de las, promedia el valor de las dos características. A mí me interesa sacar la media de cada uno, de cada característica, ¿sí? No el promedio por registro, sino por característica, ¿sí? Entonces debo garantizar que después del proceso, pues, que la media sea cero, ¿cierto? Pues que era lo que les había comentado. Como para que, porque es que, ¿qué va a pasar? Mire que este tiene una escala el doble de esta, ¿sí? Y miremos también cuánto me da la desviación estándar. Entonces, igual. Entonces, mire que la varianza, si quiero sacar la desviación estándar, lo que hago es que le saco la raíz cuadrada de esta. Mire que también tienen varianzas diferentes. La idea es que la varianza sea 1, pues de que tenga como la misma varianza, ¿sí? Eso no se hace sobre todo en la base de datos porque de una u otra forma es como estar haciendo trampa. Bueno, aunque hay unas bases de datos que vienen así. Pero eso no se debería hacer sobre toda la base de datos porque yo solamente debería hacer eso con las muestras de entrenamiento. Las de pruebas deberían ser exclusivamente para, como para ver el resultado final, pues supone que son datos que yo no conozco. Entonces, incluirlos acá pues estaría como sesgando el proceso. Y entonces, antes de yo hacer el proceso de escalamiento, lo que voy a hacer primero que todo es lo que tiene que ver con la partición de los datos. Entonces acá hay otra cosa. Resulta que pues acá creo que esto genera, digamos, balanceado las clases, o sea, 50 de una y 50 de otra. Pero lo normal es que en muchos problemas lo que pasa es que puedo tener yo muchos datos de una clase y muy poquitos de otra. Entonces se recurre a cuando uno haga la partición, ¿sí? Partido entre entrenamiento y prueba, se haga una partición que se llama partición estratificada. ¿Qué significa que es una partición estratificada? Que haya igual cantidad de porcentaje. O sea, que la partición se hace es por cada clase. ¿Sí? Entonces así yo garantizo que tanto en entrenamiento como en prueba va a tener siempre un 80% de una clase. En el entrenamiento de la otra clase también va a tener un 80% de esa clase. Y para prueba, bueno, un 80 no, pues el valor que yo defina, pero se hace por clase y no se hace sobre todo el conjunto, ¿sí? Listo. Si tienen preguntas me las pueden ir haciendo. Entonces digamos que acá, bueno, para eso utilizo este 30 es split, me hace como una partición. Normalmente uno también lo que hace es hace lo que se conoce como una validación cruzada. Hace varias particiones, ¿sí? También eso lo pueden hacer en scikit-learn. En scikit-learn también permite hacer esto, pero pues acá para mostrarles rápidamente, pues estamos haciendo acá, solamente la vamos a partir en entrenamiento y prueba. Y acá le pongo los porcentajes. 0.8 para entrenamiento y 0.2 para prueba, ¿sí? Esto es porque como eso es aleatorio, esto es para yo fijar el valor de la semilla, para que yo tenga el mismo resultado, ¿sí? Quitar ese componente de aleatoriedad. Y este, digamos que es el que me dice, donde yo le voy a especificar que si sea estratificado, pues tengo que colocar basado en qué clase, como Y son las clases, la etiqueta, basado en qué etiqueta es que voy a hacer la estratificación, ¿sí? Entonces voy a correr este. Y acá vamos a ver, antes de esto, bueno, no, ya lo tenía acá. Bueno, no, sí, pero vamos a hacer, vamos a calcular la media y eso, pero bueno, da muy parecido a este de acá arriba, ¿cierto? Da un valor muy parecido.
pero pues igual uno debe utilizar estos valores para para escalar los datos que van entrando, ¿sí? Pues quede muy parecido a eso, pero pues digamos que pues tiene sentido porque digamos que un 80% de los datos eh, se usaron para sacar estas medidas, ¿sí? Pero uno trabaja con las de entrenamiento. Y miremos la varianza. Sí, también da muy similar. Bueno, entonces, bueno, y es normal de que acá de más grande, porque entre más datos tenga, posiblemente haya más varianza, ¿sí? Listo. Entonces, para yo hacer ese proceso de escalamiento, yo ya miro a ver qué tipo de escalamiento voy a usar, pero pues digamos que se aconseja este, que es como estándar scaler, que es el que les expliqué ahorita, que usted le resta la media y lo divide entre la desviación estándar, para garantizar media 0 y desviación estándar 1, ¿sí? Hay uno que lo que hace, ojo, que esto no es que me lleve los datos entre 0 y 1, no. Hay otro que sí lleva los datos entre 0 y 1, ¿sí? Pero estos, digamos, este tipo de escalamiento tiene problemas cuando hay datos atípicos. Porque yo tengo un dato volado, pues lo que va a hacer es que me va a compactar, digamos, el resto de datos, digamos, muy cercanos a 0 o a 1 y el resto los va a tirar alejados, ¿sí? Pero no se van a destruir, digamos, se va a perder como la distribución original, ¿sí? Entonces, digamos que hay que tener cuidado si utiliza min-max scaler que no vayan a haber datos atípicos, ¿sí? Por ejemplo, el min-max scaler se utiliza mucho en imágenes porque pues uno sabe que, por ejemplo, cuando hablamos de píxeles y eso, está bien llevarlos a 0 y 1 porque también, digamos que cuando tiene una imagen, digamos que tiene nivel de intensidad pues de un color o algo así, pues a veces cada punto se representa con un byte, entonces por ejemplo, son valores de 0 a 255, entonces cuando uno lo escala, sí lo puede llevar de 0 a 1 y no va a haber como cuestiones raras, ¿sí? Entonces vamos a correr esto, bueno, vamos a correr acá. Y miren lo que pasa, miren que miren que acá la media del entrenamiento me está dando este valor mire que es a la menos 16 y a la menos 17, es prácticamente cero. O sea, que mire que sí, lo que está haciendo después de que yo hago el proceso de transformación, o sea, con esto, este es como el modelo, este es cuando yo le ingreso los datos, él internamente acaba de tener el parámetro de la media de la desviación estándar, y cuando entre un nuevo dato, o el mismo conjunto de datos, también puede ser, o si entra un nuevo dato, yo lo transformo con la información que obtengo de la media de la y la desviación estándar, ¿sí? Ahora sí, yo también lo que hago es, voy a imprimir acá, pero la varianza, también van a ver que la varianza debería ser 1, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces digamos que ahí ambas están como en el mismo rango, pues tienen como características estadísticas, digamos que sí, están como en el mismo rango, ¿sí? Están como, puedo entrar como a compararlas, ¿sí? Ahora, este escáner, creo, toca mirar, pero debe tener, mire que acá está estándar scaler y también está el que le digo, magnetic scaler. Acá hay otro que es más robust scaler, si no sé, este sí no sé bien cómo trabaja, pero, bueno, acá me explican que lo que les comentaba.
Y si yo quiero acceder a atributos de este modelo, entonces mire que esas son las medidas que yo había calculado acá, solo que pues ya el sistema lo, pero del control de entrenamiento. Oh, verdad que no es con val, sino que es con val. ¿Sí? Ahora sí, cuando yo le entro un nuevo dato, por ejemplo, este dato de transformar, yo podría transformar. Entonces él me lo lleva a esa escala. Ok, después. ¿Sí? Entonces mire que él de acuerdo con esa medida de desviación estándar hace el escalamiento. Igual acá no tiene mucho sentido porque seguro este 8 y este 3 no tenía mucho sentido. Pues no está no está como en la misma escala que venían estos datos. ¿Sí? Es como decir que yo, por ejemplo, estoy teniendo como la estatura del curso, estamos hablando, por ejemplo, que oscila entre sí, entre 1,50 y 1,90, y que ponga que alguien mide, no sé, 5 metros, pues no tiene sentido, igual también acaba de estar desfasado, ¿sí? Estos valores, pongamos valores más cercanos como de 1, ¿sí? Y estos son como los valores, pues, que él arroja basado, pues, como en la información que tiene, ¿sí? También hay un método que es para desescalar. Es esta, la transformación inversa, que es un dato que está escalado por verlo, digamos, como a la escala original, ¿sí? Eso se utiliza más que todo cuando uno está haciendo algo, temas de regresión. Esto es otra cosa. ¿Alguna duda está ahí con respecto a... No, pero por el momento no. Ok, bueno. Cuando ustedes van a entrenar, cuando uno ya va a entrar a sacar el modelo de producción, pues uno utiliza tanto los de entrenamiento como los de prueba. Pero antes de eso, uno se hace una partición para encontrar parámetros, como para la sintetización de los parámetros del modelo, sí debe hacer particiones, como para no, porque estaría como, podría estar haciendo trampas, ¿cierto? Entonces podría estar como sobreentrenando el modelo. Bueno, después de que yo tenga un modelo ya entrenado, es más, podríamos acá entrenar uno, miremos uno acá, creo de escala.
Usamos una regresión logística. Bueno, esto no lo necesito porque pues ya tengo la base de datos. Este tampoco. Y acá el modelo yo lo utilizo acá con Xtrain. Y el hielo. Pero creo que está mayúsculo. Ah, no, está minúscula. Lo pongo como Y-Train también, ¿sí? Pero si voy a predecir, pues hago la predicción con X-Test, ¿sí? Y corramos la. Entonces estos son los datos que me debería dar y los datos no, y voy a imprimir el Y. El Y-Test. Entonces mire estos valores. Pues toca organizarlo bien porque mire que sí tiene como hartos descaches. Ahora, hay algo importante que acá faltó, que digamos que este ya traen, este X-Test, yo lo debo normalizar, lo debo estandarizar. ¿Cómo lo estandarizo? Lo debo estandarizar de esta manera. Antes de entrarlo. Entrenarlo con el escáner que ya encontré la media de la certificación estándar basado es en los datos de entrenamiento. Pero entonces acá, esto es X-Test. Profe, es cierto que esto nos va a ayudar para la segunda entrega en donde tenemos que entrenar el modelo. Sí. Sí, no, pues digamos que por eso lo estoy explicando, eso como esos detallitos para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Nos podrías ahorita facilitar, por favor, el collab? Ah, sí, yo lo descargo y se los mando. Es para que... Gracias. Igual puede que algunas bases de datos ya estén estandarizadas. Pues se dan cuenta fácil si le sacan la medida por característica, la desviación estándar por característica, y obtienen esos valores. Pues yo les digo que da media 0 y desviación estándar 1. Bueno, después que mire que acá yo ya tengo el modelo se llama CLF. No sé, no le había puesto ese nombre, pero bueno, pero el modelo se llama CLF. Ahora, hay una librería que se llama Pickle. Acá entrenó muy rápido el modelo, ¿sí? Ahí se entrenó súper rápido el modelo. Pero resulta que a veces eso se tiende a demorar, entonces en un servicio pues uno no se va a volver a entrenar todo el modelo, sino que ya debería cargar el modelo que fue entrenado. Entonces, lo primero que hace cuando arranque la parte analítica o el contenedor, lo que debe cargar es el modelo. Entonces, para eso, el modelo yo lo debo haber guardado en disco. ¿Cómo lo guardo en disco? Entonces, para eso se utiliza Pickle. Y en Pickle, pues yo les paso una cosa. En Pickle, básicamente, uno lo que hace es que esto tiene dos funciones. Hay una función de volcado, que es dump, que es como para yo guardar, y hay una función de carga de datos. Esto es para yo vaciar en un disco, ¿sí? La otra es una función que se llama load, que es para cargar ya como a la RAM el modelo, ¿cierto? Bueno, no sé si ustedes sepan, pero yo acá uno puede conectarse con el drive, ¿sí? Entonces cuando uno se conecta con el drive, bueno, se mueve un poquito mientras se conecta, crea una carpeta y pues uno puede acceder de esta manera.
Y ya acá uno abre la conexión. Cuando uno abre una conexión, pues que es con este, bueno, este, esto de acá es más que todo, uno lo utiliza, esta parte acá con, es cuando una conexión es para que él también, como que yo entiendo que es automáticamente después la cierre, ¿cierto? Pero uno lo puede hacer directamente, sino que esto es como por un tema de seguridad, pues debería uno hacerlo así. Eso lo carga acá en F, pues que es la conexión, y ya después esta conexión, pues digamos que es W, que es como para escribir de manera binaria, pues a nivel bytes, ¿sí? Entonces él escribe a nivel de bytes. Y ya cuando uno corre esto, espérese, yo me voy a crear otra. Voy a ponerle a esto, ¿sí? ¿Qué vamos a guardar? Guardemos no, voy a poner modelo clase. Entonces, cuando yo voy a guardar este, mire que acá en My Drive no hay ninguno que llame modelo clase, ¿sí? Y lo vamos a crear. Y vamos a guardar el CLF, ¿sí? Entonces, ya guardo eso. Entonces, si vamos acá, él directamente me lo guardo acá. ¿Por qué? No, sí. Esta es la otra carpeta. Sí, mire, me lo quedo acá en modelo clase. Entonces ya después, si yo quisiera cargarlo, supongamos que ya yo haya eliminado esa carpeta o lo que sea, yo lo quiero cargar, pues yo ya lo cargo, pongo pickle, bueno, donde modelo va a ser igual a pickle punto load. Bueno, también le tengo que pasar la conexión, pero bueno, se la va a pasar de una vez acá para que no. Y SRB. Lectura pues en. Entonces acá, mire que ya, pues en realidad eso se llamaba diferente, pero ya modelo. Mire que nosotros no tenemos un modelo, en realidad tenemos CLF. Puede también predecir esto. Entonces no tocaría entrenar el modelo, sino que, que ya está entrenado, entonces solamente es cargarlo. Y es mucho más rápido cargarlo que volverlo a entrenar. ¿Sí? Entonces la idea es que cuando ustedes tengan la parte del servidor, cuando ustedes tengan como esa parte del servidor, usted tiene un servicio, y ahorita les muestro pues cómo es lo del servicio, pues así rápidamente. Resulta que dentro de este es el servicio, digamos que este es el código que corre el servicio. Lo primero que ustedes tendrán que hacer es acá cargar el modelo. Un modelo que ya debe estar entrenado, que ya debe estar en el Docker. O sea, pues ustedes cargan el modelo. Entonces, claro, ya cargan el modelo y ya lo pueden empezar a usar acá y no tuvieron que volver a entrenar. O antes de cargarlo preguntan si el modelo existe. Si el modelo existe, porque, bueno, no, esto acá, este es el que sería con servicio de clasificación. Eso debería cargar antes de llegar al servicio de clasificación, porque uno cada vez que va a no lo carga, sino que solamente lo carga cuando arranca. O sea, cuando arranque el Docker, cargan el modelo. Cuando vayan antes de habilitar los servicios. ¿Sí? Eh, yo acá tenía un ejemplo.
Ah, no, mira, o podemos mirar a nivel de Flask. Esto normalmente tiene que tener algo como cómo empezar. Acá hay una. Profe, si está buscando el Quick Start, está ahí en el primer párrafo o más abajo. Ok, Arriba. gracias. Sí, entonces digamos que mire, este es como el código que ustedes tendrían a nivel del servidor, ¿sí? Esto es lo que correría en el Docker, ¿sí? Esto se correría en el Docker. Y, bueno, acá muestra un ejemplo. Esto lo han cambiado en la documentación. Y cómo cuando ustedes corren este servicio, pues acá le explican cómo es el proceso, ¿sí? En un archivo de Python, todo, y eso queda escuchando. Pero recuerden que este archivo va a estar en el contenedor, ¿sí? Entonces el contenedor va a quedar escuchando. O sea, este es el archivo que debería correr en el contenedor. Este debe ser como el entry point, el archivo de entry point del contenedor. O sea, digamos que cuando arranca el contenedor, ese es el que se va a ejecutar y es el que va a quedar escuchando las peticiones. Y después, desde el computador, desde el host, desde otro Python o por HTML, por un navegador, se consume el servicio. Yo también les tengo un ejemplo como el cliente servidor que está que acá en la segunda entrega aparece como un archivo, una cosa en Bitbucket, donde no me deja copiar esto. Pero yo le di ahí, me debe haber abierto, pero bueno, ponlo acá. Acá está, digamos, pues como un ejemplo así, es más, corrámoslo. Pues no lo va a correr un Docker, sino del servidor. Bueno, tengan en cuenta que ustedes acá esto que lo configuran acá, pues tiene que configurarlo de acuerdo también como al Docker y eso, ¿cierto? Vamos a abrir un Python. Bueno, bueno, esta parte de acá es para que corra como un comando, entonces se lo va a quitar. Eso es cuando uno corre el script y no entró a Python, sino que lo corre directamente. Entonces por eso se lo va a quitar temporalmente.
para no descargar el archivo y ejecutarlo, darle los permisos y ejecutarlo, sino que pero espera que hay otro pequeño problema que sí me va a tocar editarlo, que me toca ponerle para que sea localhost. Bueno, no, espérate, yo lo descargo. No, editémoslo acá en un Kate. Creo que este es el localhost, pero usted sí que es pongamos este puerto. Bueno, dejémosle esto, a ver qué pasa. Entonces mire que él acá queda como escuchando, así quedaría el contenedor. Sí, pues, o sea, no lo tiran así, sino que lo tiran desde el contenedor. Ya si uno lo quiere consumir, lo puede consumir, pues, no sé, por Postman o por... pero espérese, 2 puntos. Acá llegó algo, pero... Entonces mire que acá hay una solicitud exitosa y estaba viendo pues como la hora, era lo que tiene. Entonces, digamos que ahí ustedes lo que harían es que le manda una característica, pues una muestra y que él le devuelva la etiqueta. Por ejemplo, acá debe devolver la etiqueta o una ubicación o a qué categoría pertenece, pues a lo que ustedes, digamos, lo que ustedes estén trabajando, ¿sí? Entonces acá en alguna parte, pues, digamos que antes de correr esta parte, antes de tirar la aplicación y cuadrar el servicio, que lo primero que haga es que cargue el modelo para que pueda consumirlo, pues para que uno pueda utilizar el modelo, ¿sí? Bueno, y esto también se puede consultar desde Python. Creo que acá está el otro script que dice client, utiliza una librería que llama request que se utiliza desde Python. O sea, con esto yo hago las solicitudes desde Python. O también lo pueden hacer desde Postman, o bueno. Pero yo creo que es más como desde Python porque ustedes tendrían también información como para ensayar. Y ustedes organizarían cómo le deben pasar la información al servidor. Ya cuando uno baja pues el servicio, pues ya se, se muere pues el servidor, ¿sí? O sea, si yo vuelvo a hacer esto, ya sé que no puedo encontrar porque pues baja el servicio. Lo mismo que pasaría, pero esto debería ser un Docker, ¿sí? Y debe tener la parte acá analítica. Claro, ¿en qué consiste la segunda entrega? No me da para enviárselo. Profe, ¿podrías dar un resumen rápido?
Sí, Bueno, con lo que hicimos hoy y con todo ya como junto, que creo que es un poquito ahí de información. Pero eso es solo eso. ok, o sea, digamos de lo que les comenté ahorita hoy. Sí, Ok, listo. Entonces, ¿de qué les hablé hoy? Una parte muy importante es lo que tiene que ver con la estandarización, ¿sí? Cuando uno va a entrenar el modelo, los datos, uno debe estandarizar los datos. Entonces eso se hace con una función de Python que se llama standard scaler, ¿sí? Eso le resta la media y lo divide entre la desviación estándar, ¿sí? Uno debe guardar esa media y esa desviación estándar para que cuando le entre un nuevo dato, uno aplicarle eso de tal manera, pues tiene que tener en cuenta que si no se lo ha aplicado antes, porque es posible que ya se lo haya aplicado, llevarla a la escala con el que fue entrenado el modelo y hacer la predicción, ¿sí? Si es de regresión, toca desescalarlo de nuevo, ¿sí? Igual esto, digamos en la asesoría, pues con cada uno, ya entraremos a mirar pues cuál es como la tarea que van a hacer para, y podemos hablar un poquito de esto. Cuando ya hayan entrenado el modelo, ustedes deben guardar ese modelo por medio de Pickle o si utilizan Keras y eso creo que tiene el propio sistema para guardar, pues de serialización, que guardan disco el modelo, ¿sí? Guardan eso. Esa información la deben cargar al contenedor, ¿sí? Para que cuando ustedes habiliten el servicio, no tengan que entrenar el modelo de nuevo, sino que carguen un modelo que ya está entrenado al cual le puedan usar el método de predicción que tiene el modelo para poder devolver el resultado. ¿Ya con esto claro o hay algún punto de los que le comenté que de pronto no les quede claro? no, por mi cuenta ya me quedó más claro, profe. Listo. Pero igual yo sé que pues, es posible que si hayan, además que sí, estoy seguro que han trabajado con servicios, pero quizás no desde Python, ¿cierto? Entonces, pero pues el Flask es sencillo y tiene muy buena documentación. Ya si alguien, digamos que ya trabaja con otros frameworks y todo eso, y que por ejemplo, no, yo lo quiero hacer en Django, también lo pueden hacer en Django. ¿Sí? Profe, Sí, y el próximo Sí. lunes hay clase. El próximo lunes es festivo. Ah, ¿verdad? Y el miércoles ya sería la asesoría o... Sí, ya serían las asesorías. Ah, bueno. Sabes que ya estamos pendientes de las asesorías y la entrega y pues, digamos que con eso finalizaría el curso. Entrega, profe, a finales de este mes, ¿cierto? La entrega, sí, es a finales de este mes. Hay unos que son el 22 y otros creo que el 27. Sí, uno el 22 y creo que... Sí, el 22 y el 24, o 24 y 29, creo que es 24 y 29. Que es el 29. Sí, 29. Sí, porque creo que el semestre se termina esta semana, ¿no? Sí, Entonces, digamos porque que... el semestre Sí, se estaría acabando en la primera semana de diciembre. exacto. Entonces, pues ya digamos que terminan con esto, ya se cerraría el curso. Y ese miércoles lo destino, pues es el 1 de diciembre, para revisar el tema de notas. Si de pronto hay una duda o alguna inconformidad, pues digamos con las notas, que de pronto me haya equivocado, para tener como cómo corregirlo, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Listo, ¿no? Igual ahí estamos hablando para el tema, pues, en el tema de las asesorías. Bueno, no, básicamente, sí. No es como tal, como de la materia ni la entrega, sino como para saber si de pronto existe allá en el ITM o alguna cosa así como semilleros de eso, inteligencia artificial o algo como con lo que uno pueda seguir con el tema para seguir profundizando.
Sí, sí hay un semillero. Nosotros en el laboratorio hay un semillero. Pues de hecho, y en el semillero pues también se están trabajando varios, digamos que muchos estudiantes trabajan con el tema de algunos proyectos de investigación que están como en curso, ¿sí? De hecho, mañana con el tema del semillero, mañana creo que en hablar algo como de redes. Venga, yo miro, espérenme un segundo, ya les copio el link. Para los que les interesen, pues el tema del semillero, eso me lo mandaron ahorita. Es mañana 11 de noviembre, va a tener una sesión de semillero de inteligencia artificial y vamos a ver introducción a programación entre objetos y redes neuronales. Este es el link, aunque normalmente pues lo que se hace es que... no me está copiando, ¿por qué no me copió? Profe, cómo hacemos para inscribirnos, para que nos llegue ese link a que haya alguna reunión o esas cosas? Ah, no, pues digamos que en la reunión cuando entren, ya lo harían con la profesora, ¿sí? Ah, listo, Eh, profe, eso es para lo sí, pues sí, eso lo hacen como creo que lo van a hacer como cada 8 días. Igual con ese semillero, pues ya lleva un buen tiempo. Sino que yo creo que ahorita cómo se ha manejado es que las personas que están en el semillero como que se empiezan a asignar como a ciertos proyectos de investigación. Entonces, con esos proyectos, pues digamos que ya se cuadra más como reuniones con diferentes como asesores de proyectos y eso, porque hay personas que hacen el trabajo de grado enfocado como en esos temas, ¿sí? O que a veces hay unas convocatorias de joven ITM, esas cosas, que a veces pues se les pagan como a estudiantes. Eh, se empieza como a coordinar, ¿sí? Pues eso todo, digamos, en el marco de proyectos. Pues así yo he visto que los han trabajado o a veces han hecho cosas pues como extra, pues como específicas de semillero, como proyectos así como para ensayar y todo eso. Entonces, sí, ya sería con la profesora. Igual, si alguien está interesado, digamos, no sé, en hacer el trabajo de grado y todo eso, enfocado como en alguno de estos temas, lo podemos mirar pues ya, si quieren nos reunimos y yo les puedo hablar un poco como de temas que se trabajan en el grupo y con quién hablarían en caso tal. profe, listo. ¿Y en qué horario entraríamos mañana a esa reunión los que vamos a entrar? Sí, ya le digo que es mañana martes, ¿no? A las 10. A las 10. Sí que también es el correo de la profesora que coordina el semillero. Muchas gracias, profe. Ok, listo. No sé si de pronto tengan alguna otra inquietud.